El pozo había estado allí desde tiempos inmemoriales. Los ancianos del pueblo decían que el bosque mismo lo había devorado poco a poco, envolviéndolo con sus raíces, como si quisiera esconderlo del mundo. Algunos afirmaban que el pozo tenía más de 1000 años, construido por una civilización que había desaparecido sin dejar rastro. Otros, los más supersticiosos, susurraban que el pozo no fue construido por manos humanas. José Hernández llegó al pueblo con la intención de investigar los restos arqueológicos de la región, pero fue el pozo lo que capturó su atención. La primera vez que lo vio fue por casualidad, durante un paseo matutino. El aire a su alrededor era extraño, más frío que en el resto del bosque, y, cuando se acercó, sintió un leve temblor bajo sus pies, como si el suelo mismo respirara. El pozo parecía llamarlo, con su brocal cubierto de musgo y la oscura boca que descendía a lo desconocido. Esa noche, José no podía dejar de pensar en el pozo. Algo en su interior le pedía que lo explorara, que descubriera qué secretos escondía en sus profundidades. Armado con una cuerda, una linterna y una grabadora, regresó al bosque bajo la luz de la luna. El bosque estaba en silencio absoluto. No se escuchaban pájaros ni insectos, solo el crujido de las hojas bajo sus pies. Cuando llegó al pozo, el aire parecía vibrar a su alrededor. Bajó el cubo para tomar agua y analizarla, pero el sonido que hizo al descender no era el habitual. Era como si el cubo estuviera cayendo en un vacío, y no en agua. Con un nudo en el estómago, José decidió mirar dentro. La linterna iluminó las paredes húmedas y, al fondo, lo que parecía ser agua estancada. Pero algo no estaba bien. El reflejo del agua no era estático, parecía moverse, ondular, como si algo lo perturbara desde abajo. De repente, un sonido surgió de las profundidades. Era un gruñido bajo y gutural, que parecía resonar en las mismas paredes del pozo. José retrocedió, pero no pudo resistir la tentación de mirar una vez más. Fue entonces cuando lo vio, un ojo, enormemente desproporcionado, brillante como una joya negra, observándolo desde la oscuridad. Antes de que pudiera reaccionar, algo salió disparado del agua. Era una mano negra y retorcida, que se aferró al brocal del pozo. Luego otra, y otra, hasta que una figura comenzó a emerger. La criatura era gigantesca, su cuerpo estaba compuesto de raíces, barro y musgo. Sus extremidades parecían alargarse y retraerse como si no tuvieran forma fija, y su rostro, si podía llamarse así, era una amalgama de grietas por las que brillaban pequeños ojos rojos. José, dijo una voz que parecía venir desde dentro de su propia cabeza. La criatura lo llamaba, no con palabras, sino con una voluntad que él no podía resistir. Su cuerpo se paralizó y, mientras intentaba gritar, la bestia extendió un brazo y lo arrastró hacia el pozo. Cuando los aldeanos fueron a buscar a José el día siguiente, encontraron el pozo sellado con una roca enorme. Nadie supo cómo llegó allí, y tampoco había rastro del arqueólogo. Sin embargo, por las noches, algunos juraban escuchar su voz susurrando entre los árboles, pidiendo ayuda desde algún lugar en lo profundo de la tierra. El pueblo de Vallagris estaba perdido en el tiempo y el espacio, rodeado de montañas escarpadas y niebla perpetua. Era un lugar donde las carreteras terminaban y los mapas se volvían inútiles. Los pocos que alguna vez se aventuraron allí hablaban de extrañas luces en el cielo y del silencio sepulcral que reinaba entre sus calles vacías. Ninguno volvió a ser el mismo. Ian Rodríguez, un investigador de la policía especializado en cultos oscuros, llegó al pueblo siguiendo rumores de desapariciones y avistamientos extraños.
Un joven reportero había enviado un último mensaje desde Vallagris antes de desaparecer. No son humanos. No entiendes lo que he visto. Esa frase resonaba en la mente de Ian mientras caminaba por el camino de grava que conducía al pueblo, con un rifle colgado al hombro y una linterna temblorosa en la mano. Desde el momento en que cruzó el arco oxidado que marcaba la entrada al pueblo, supo que algo andaba terriblemente mal. El aire tenía un olor agrio, como de carne podrida, y las casas estaban cubiertas de un musgo negro que parecía latir con vida propia. No había señales de los aldeanos, pero sentía que lo observaban desde cada ventana rota y cada sombra alargada. Al llegar a la plaza central, Ian encontró una iglesia imponente. Sus paredes de piedra estaban decoradas con símbolos imposibles de descifrar, espirales y ojos que parecían moverse bajo la luz tenue de la linterna. Empujó las pesadas puertas de madera y entró, el eco de sus pasos resonando en la inmensidad del lugar. El interior de la iglesia estaba lleno de altares improvisados, construidos con huesos humanos y trozos de metal oxidado. En el centro, una estatua grotesca se alzaba hacia el techo. Representaba a una criatura imposible, un ser de múltiples extremidades, con mandíbulas abiertas y tentáculos que parecían extenderse hacia los feligreses invisibles. A los pies de la estatua, un cuenco de piedra lleno de un líquido oscuro despedía un calor antinatural. Antes de que pudiera examinarlo, un sonido le heló la sangre, pasos arrastrados, muchos pasos, provenientes del sótano de la iglesia. Ian giró sobre sí mismo, apuntando con su rifle hacia la puerta que conducía al subsuelo. Esta se abrió con un chirrido, y una figura emergió de las sombras. Era un aldeano, o al menos lo había sido. Su piel estaba pálida y su carne deformada, con bultos que latían como si algo se moviera bajo la superficie. Sus ojos eran completamente negros, y de su boca goteaba un líquido viscoso. Ian disparó sin dudar, pero el impacto no detuvo al aldeano, que se lanzó hacia él con una fuerza sobrehumana. Tras una lucha desesperada, Ian logró abatirlo con un disparo directo al cráneo. Pero no tuvo tiempo de recuperar el aliento. Del sótano emergieron más aldeanos deformados, sus cuerpos grotescamente alterados y sus rostros congelados en muecas de dolor eterno. Ian corrió hacia las escaleras de la torre, disparando a ciegas mientras las criaturas lo perseguían. Desde arriba, pudo ver cómo todo el pueblo salía de sus escondites, una marea de cuerpos mutados avanzaba hacia la iglesia. El aire se llenó de un cántico gutural, una lengua que no era humana. Desde lo alto de la torre, Ian vio algo que lo dejó paralizado. En el centro de la plaza, el suelo comenzó a abrirse. Una grieta negra, como una boca gigantesca, se tragaba los adoquines mientras una luz verde enfermiza emanaba de su interior. Y entonces lo vio. Emergiendo de las profundidades, una criatura que desafiaba toda lógica. Era como la estatua, pero viva. Su cuerpo estaba compuesto de carne y metal, sus tentáculos se extendían como raíces buscando presa, y su cabeza era una amalgama de cráneos humanos fundidos en una sola entidad que observaba con odio infinito. El cántico aumentó, y las criaturas deformes cayeron de rodillas, adorando a su dios renacido. Ian supo que no podía enfrentarlo. Saltó desde la torre hacia el bosque, huyendo mientras los gritos y lamentos de los aldeanos resonaban en la noche. Pero, mientras corría, una voz invadió su mente. No puedes escapar. Yo soy el abismo, y todos regresarán a mí. Desde entonces, Ian vaga por el mundo, tratando de advertir sobre lo que vio en Vallagris. Pero cada noche, sueña con tentáculos que lo envuelven y con los cánticos que nunca se detienen. Porque el abismo no olvida, y siempre reclama a los que se atreven a mirarlo.
Rubén Torres nunca había oído hablar del concordato hasta que se encontró con un sobre desgastado entre las pertenencias de su padre, un arqueólogo obsesionado con lo inexplicable. Dentro del sobre había un mapa y una nota escrita con una caligrafía temblorosa. Ellos vigilan desde las sombras. No busques respuestas. Algunas puertas no deben abrirse. Sin embargo, la curiosidad pudo más que la advertencia. El mapa señalaba un pequeño pueblo en el estado de Durango, llamado Arenas Rojas, un lugar que no aparecía en ningún registro. Rubén, movido tanto por el misterio como por el deseo de entender a su padre, decidió investigar. Al llegar a Arenas Rojas, el pueblo tenía un aire extraño. Los pocos habitantes que veía lo observaban con una mezcla de desconfianza y lástima. En la taberna local, logró que un hombre mayor le hablara, aunque con evidente nerviosismo. No deberías estar aquí. Ellos no quieren forasteros. No desde que, bueno, desde el incendio, dijo, bajando la voz al mencionar las palabras concordato del umbral. Rubén insistió, y el hombre, tras vacilar, le habló de una antigua secta que operaba en Arenas Rojas. Según los rumores, el concordato del umbral creía en la existencia de una entidad divina que habitaba en una dimensión paralela. Una criatura que prometía inmortalidad y conocimiento ilimitado a cambio de sacrificios humanos. Esa noche, Rubén se hospedó en una posada. Mientras dormía, algo lo despertó, un murmullo que parecía venir de todas partes. Se levantó y encontró una figura encapuchada de pie en la esquina de su habitación, inmóvil, observándolo. Cuando encendió la lámpara, la figura había desaparecido, pero en el suelo había un símbolo dibujado con ceniza, un círculo con líneas que se entrelazaban formando un ojo. La sensación de ser observado lo siguió durante todo el día siguiente. Al investigar en la biblioteca local, encontró un libro polvoriento titulado Ritos del Umbral. Según el texto, el concordato buscaba abrir un portal a la dimensión de su Dios, conocida como el umbral eterno. Los rituales requerían sangre, pero no solo la muerte física, buscaban consumir la esencia de sus víctimas, atrapándolas eternamente en esa dimensión. Cuando Rubén se dirigió al lugar marcado en el mapa de su padre, descubrió las ruinas de una iglesia. El edificio estaba ennegrecido por el fuego, y dentro encontró símbolos tallados en los bancos y las paredes. Pero lo más inquietante fue un mural en la parte trasera. Representaba una figura humanoide rodeada de sombras que se extendían como raíces hacia decenas de figuras arrodilladas. Mientras exploraba, el día comenzó a oscurecer, y Rubén sintió que algo se movía entre las sombras. Voces susurraban su nombre, y el aire se volvió pesado, como si una presencia invisible lo estuviera observando. Entonces, escuchó pasos detrás de él. Giró rápidamente, solo para ver a un grupo de personas encapuchadas bloqueando la salida. En sus manos llevaban cuchillos rituales, y sus voces se unieron en un cántico monótono. Rubén retrocedió hasta el altar, donde encontró un diario escondido. Las últimas palabras del autor estaban garabateadas frenéticamente. El umbral no es un lugar. Es hambre. Es el eco de todo lo que hemos perdido y nunca podremos recuperar. No hay escapatoria. Los encapuchados avanzaron, pero antes de que pudieran atraparlo, Rubén levantó una lámpara de aceite y la arrojó contra una de las paredes, desatando un incendio. Mientras las llamas se extendían, una grieta se abrió en el suelo. Desde las profundidades, algo comenzó a emerger, una masa de sombras líquidas que se retorcían, formando rostros que gritaban sin voz. Rubén escapó mientras las figuras encapuchadas caían de rodillas, adorando a la entidad que se alzaba desde la grieta. Corrió hacia el bosque,
pero el cántico seguía resonando en su mente, incluso después de llegar a salvo a su auto. Esa noche, en un motel a kilómetros de distancia, Rubén revisó sus notas. Pero cuando abrió su libreta, encontró el símbolo del ojo dibujado con ceniza, cubriendo cada página. Las luces del cuarto parpadearon y una voz susurró desde el espejo. El umbral ya está dentro de ti. Si disfrutaste de este contenido, suscríbete y deja tu like para escuchar más historias así.